Sí. Nos encontramos con la doctora Ruth Aguilar, quien le vamos a preguntar cómo ha sido el recorrido de la educación a distancia y los problemas que enfrentó al iniciarse en el Ecuador. Como todos conocemos, la modalidad a distancia surge en 1976 y se la implementa para dar respuesta a una necesidad sentida en esos momentos, que era atender la profesionalización de los profesores de nivel primario y medio, que estaban dispersos en toda la geografía nacional y no habían hecho una carrera universitaria, no tenían estudios universitarios porque su situación laboral de distancia, sus compromisos familiares, situación económica, no les permitía acceder a un sistema presencial. En este trayecto, ¿qué problemas se enfrentaron? Para iniciar la modalidad a distancia, como dije antes, en 1976 se trajo a un experto español que fue el hermano José María Valero. Él estuvo con un equipo de profesores, concretamente 12 profesores, formándolos durante este primer año, explicándoles lo que era la educación a distancia. Entonces, en los inicios, pues no había un personal preparado, teníamos dificultades graves de comunicación, el sistema nacional de teléfonos era deficiente, las carreteras también presentaban su dificultad. Si aún ahora tenemos dificultad con nuestras vías, en esos años era todo muy difícil. Sin embargo, este hermano marista, conocedor del sistema, con mucha mística y cariño, preparó a estos primeros profesores que iniciaron la modalidad a distancia. Luego de un primer año en que fueron algo más de 1.200, cerca de 1.300, los primeros alumnos que se matricularon, vinieron días difíciles porque las mismas universidades de nuestro país no creían en este sistema nuevo. Era para esa época desconocido realmente lo que es la educación a distancia y por lo tanto comenzaron a sembrar la desconfianza en los estudiantes, en las instituciones. Se creía que eran unos estudios fáciles donde los títulos se los iba prácticamente a entregar con mucha flexibilidad, pero no fue así. El primer año muchos estudiantes se dieron cuenta que estos estudios eran muy serios, por eso al año siguiente, al periodo siguiente, pues solamente lograron aprobar la mitad, teníamos solamente la mitad de estudiantes. Y luego, poco a poco, la tarea más dura ha sido el ir sembrando seguridad, confianza, ganando a la gente, explicando no solamente a los alumnos, sino a las instituciones, a las otras universidades, a la ciudadanía en general, hasta lograr que ya este momento no hay que seguir defendiendo a la modalidad a distancia. Está probado que son estudios válidos y de mucha calidad, igual que un sistema presencial. Este momento ya toda la ciudadanía, todos los países, todas las instituciones de nuestro Ecuador están avanzando en ese camino. Ven que es una modalidad seria, de calidad, siempre y cuando se pongan todas las condiciones. ¿Podríamos decir que fue esta modalidad a distancia, la UTPL, la pionera en el Ecuador? Sí, en 1976 pues fuimos nosotros los que iniciamos. Después surgió la UNA de Venezuela en el 77 y también por los mismos años surgió la UNED de Costa Rica. Entonces nosotros, aunque ya habían estudios, ya habían, algunos programas en México y en algunos otros lugares, por ejemplo en Europa, pues ya estaba la Open University, estaba la UNED de España, ya había muchas experiencias, pero en nuestro país sí, nosotros iniciábamos en el 76. Doctora, ¿qué ha hecho la modalidad a distancia actualmente desde Loja para el país? Bueno, yo creo que el iniciar en esa época educación a distancia ha representado todo un trabajo, un reto, una innovación, que este momento pues vemos que estamos atendiendo a 21,000 estudiantes en todo el país, en 81 centros en el Ecuador. Estamos llegando en las 24 provincias que actualmente tiene nuestro país
y estamos atendiendo con una oferta muy amplia de 18 carreras en el sistema a distancia. También tenemos 3 centros en el exterior. Si le estamos atendiendo realmente a la gente que lo necesita y con mucha calidad. Le agradecemos muchísimo. De aquí, doctor, si me da sus nombres, apellidos y su cargo para registro, por favor. Lorenzo García Aretio, titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia y decano de la Facultad de Educación de la UNED. Doctor, ¿qué es la calidad en educación a distancia? ¿Qué es la calidad? La calidad en educación a distancia es como la calidad en cualquiera otros procesos que se generan en la sociedad. Es decir, al final a todos nos gusta lo bueno, bonito y barato, ¿no? Es decir, si los productos que pueden obtenerse son atractivos, son agradables, serían bonitos, ¿no? Estéticamente bien presentados, bien envueltos. Si además son buenos, es decir, ahí estaría de alguna manera el centro de la calidad, dan respuesta a las necesidades de manera adecuada y, por otra parte, son eficientes, es decir, que de alguna manera no genera unos costos excesivos, pues bueno, ahí estaría la calidad. Es decir, estamos ofreciendo productos que de alguna manera dan respuesta a las necesidades planteadas de manera eficiente. Esto podríamos decir. ¿Es importante en la educación a distancia? No, la calidad, vuelvo a reiterar, es importante en el auto que uno se compra, en la casa que uno adquiere, en la educación en general y en la educación a distancia en particular. Pero, sin embargo, ya que me hace hincapié en educación a distancia, a mí me parece que de manera muy clara, desde que nació esta modalidad, nos estamos empeñando, los que de alguna manera conocemos la historia, al menos del nacimiento de esta modalidad, por ejemplo en España, ¿no? Pues nos hemos estado empeñando en investigar y en trabajar para mostrar hacia afuera que este producto es de calidad. Es decir, que esta forma de enseñar y aprender, que prescinde de la presencia, del cara a cara, puede tener al menos tanta calidad como la enseñanza presencial. Claro, evidentemente, como eso no se hacía creíble en tiempos pasados, pues ha habido que esforzarse por investigar, por trabajar y por esforzarse en, de verdad, ofrecer calidad, para que de esta manera, poco a poco y progresivamente, se vaya haciendo más creíble ante la sociedad. Es decir, que este producto que ofrece la educación a distancia, reitero, es al menos de tanta calidad, se obtienen al menos resultados similares como los de la presencial, en muchos casos superiores. Y esto ya está demostrado. Quizás cuando hace ya muchos años, pues esto se podría decir, pero quizás difícilmente demostrar. Pero hoy se ve que egresados, licenciados, diplomados de nuestras instituciones copan puestos competitivamente, comparándolo con aquellos que han obtenido el título en instituciones presenciales. ¿Cómo usted ve, doctor, la educación a distancia en el Ecuador? Hombre, no puedo yo hacer un análisis de una realidad que no conozco suficientemente. En fin, yo conozco Ecuador, conozco otros países del área latinoamericana, pero no como para atreverme a hacer un análisis. A mí me da la impresión de que en estos países en general y en Ecuador en particular han surgido, están surgiendo y surgirán experiencias, proyectos, propuestas de educación a distancia que desde mi punto de vista y antes de que surjan a mí me plantean serias dudas. Y ello porque se han hecho al albur de la novedad, de lo novedoso, de lo nuevo, de lo que parece que ahora están haciendo otros y entonces lo vamos a probar, ¿por qué nosotros no? Y realmente se están lanzando propuestas sin un rigor, sin una capacitación de las personas que las están llevando a cabo. Y claro, ¿qué pasa con esto? Pues que en muchos casos fracasa la propuesta, el proyecto. Y cuando fracasa esto, lo malo es que se le está haciendo daño también a la educación a distancia de buena calidad. Pues realmente se generaliza, se niega la calidad, pues señalando que la educación a distancia es mala, no es buena. Y cuando eso ocurre en una región o en una zona, después es difícil levantar otra vez la credibilidad. Entonces, de muchas experiencias, a mí me da la impresión de que aquí en Ecuador hay muchas, y necesariamente no todas buenas, pues que habría que cuidar, tanto desde las administraciones públicas, evidentemente primero las instituciones, esa calidad a la que estamos aludiendo, porque si no lo que vamos a hacer es desprestigiar esta modalidad que en definitiva yo estoy convencido que es la modalidad no solo del presente sino que va a ser la modalidad del futuro. Muchísimas gracias. Gracias. A ver. Sí, me da sus datos por favor y su cargo para registro.
Soy la doctora Marta Ruiz Corbella, vicedecana de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y profesora de Teoría de la Educación en esta facultad. Doctora, si nos indica, ¿qué es la modalidad virtual para estudiantes de educación a distancia? Bien, antes que determinar qué es la movilidad virtual, hay que explicar la necesidad de movilidad de los estudiantes y no nos olvidemos tampoco de los profesores en el ámbito universitario, ¿no? Hay iniciativas desde hace ya pues, bastantes décadas para promover la movilidad de estos estudiantes a otras universidades con la idea de poder compartir otros ámbitos culturales, ampliar la formación universitaria de esos estudiantes y de esos profesores, tener la ocasión de convivir y de ampliar todas sus referencias culturales y de esa manera pues mejorar no solo la formación académica sino también la formación cultural y la formación humana de cada uno de ellos. Es una opción, ¿no? Tremendamente enriquecedora para todos los alumnos y profesores. Pero nos encontramos muchas veces que estos alumnos, y sobre todo en educación a distancia, pues no tienen la posibilidad de trasladarse a otras instituciones. No pueden por problemas profesionales o por problemas personales, familiares o económicos, ¿no? Entonces, estamos trabajando para dar esa opción a esos estudiantes para poder tener esas mismas oportunidades que otros alumnos y poder compartir, poder ampliar sus posibilidades de estudio y de formación en otras instituciones, pero a través de las tecnologías. En el mismo tema y acogiendo lo que me está diciendo, ¿cómo se logra esto? ¿Con convenios? Hombre, necesariamente, sí, necesariamente son necesarios de forma previa convenios entre instituciones. Aquí hay un referente, un precedente, mejor dicho, que ha tenido pues, a nivel europeo, que ha puesto las bases de toda la movilidad, que es el programa Erasmus. En Latinoamérica soy consciente también de otros programas que están trabajando también a nivel regional con bastante éxito. Entonces, y todos ellos convergen en la necesidad que haya convenios previos entre las instituciones. Y estos convenios previos que están poniendo las bases están moviendo también a nivel de las administraciones la necesidad que haya acuerdos entre los sistemas educativos de los distintos países para hacer posible esa movilidad, ya sea física, ya sea presencial o ya sea virtual. Pues a nivel de reconocimiento de esos estudios, de esos módulos que han hecho, de posibilidad de estancia, si es la física, de estancia en otros países, que es una de las mayores dificultades, visados, etcétera, cosa que en la movilidad virtual, por ejemplo, se facilita enormemente, porque todas estas cuestiones no son, no están presentes, ¿no? ¿Estos convenios se harían o se están dando entre universidades europeas y también latinoamericanas y de América? Así es, así es. Ahora mismo se están poniendo en marcha muchos convenios entre instituciones particulares entre Europa y Latinoamérica. Por ejemplo, la UNED, tenemos ya convenios suscritos, por ejemplo, con UTPL, pero también hay propuestas con UNAM, etcétera. Estamos ahora mismo acabamos de terminar un proyecto NetActive en el que estaban presentes instituciones latinoamericanas, instituciones europeas, como es UTPL o es la UNAM o es la Mar de Plata, la Universidad Mar de Plata de Argentina, con instituciones europeas como era la UNED de España o la Berta de Portugal o la Open University del Reino Unido. Entonces, en este primer proyecto se han puesto las bases de cómo hacer posible esta movilidad virtual. Y ahora nuestra propuesta, estamos andando a ver si conseguimos poner en marcha una segunda fase para hacer posible ya y ver y evidenciar los problemas, las posibilidades y los problemas de la movilidad virtual, llevándola a cabo en el contexto de posgrados. ¿Qué son los espacios transnacionales de educación? ¿Cómo funcionan? Pues van en esa misma línea, son crear acuerdos entre instituciones de distintos países. Entonces, crear redes entre países en los que acercar, digamos, superar esas barreras geográficas, esas barreras políticas y poder crear espacios de formación comunes entre todos estos países. Muchas gracias. Gracias. Ya.
Doctora María José, ¿cómo se define la UTPL líder en la educación? ¿Cómo la define la UTPL como líder en educación a distancia? Bueno, la verdad es que es muy difícil definirnos nosotros como líderes a nosotros mismos. Tendrían que ser los demás, pero bueno, yo diría que si tenemos que tomar algunos indicadores de lo que podría ser el liderazgo, es la misma respuesta que ha habido al taller de esta mañana, o a los 3 talleres de esta mañana ofrecidos por la UTPL, donde efectivamente hemos tenido que cerrar el cupo, ampliando ya en todos la capacidad que habíamos dicho de 50 personas y ha superado en todos los talleres este número. Y diríamos también la respuesta a un congreso de esta categoría que, bueno, que depende mucho también de las personas invitadas, yo diría que en gran parte, ¿no? Pero el hecho de la convocatoria en Loja y el hecho de que efectivamente, pues a pesar de todas las dificultades de transporte, todas las dificultades que hemos tenido de comunicaciones en los últimos días, las personas han venido y repiten viniendo a la UTPL, que no vienen a la aventura, a lo desconocido, sino que están viniendo de distintos países, pues muchas instituciones a las que hemos asesorado. A mí me da muchísima alegría porque significa que siguen considerando lo que les hemos tratado de ayudar en la puesta en marcha en su educación a distancia. Entonces yo pienso que eso podrían ser unos signos de liderazgo, ¿no? Pero efectivamente yo creo que deberían ser los demás los que lo dijeran. Otro aspecto del liderazgo pues es la antigüedad, yo diría, ¿no? Es decir, el hecho de que sea una modalidad que creció, no desapareció como ha sido en otras que comenzaron temprano pero desaparecieron. Más bien ha crecido, y no solamente en número de alumnos, sino en oferta de programas, en extenderse a otros países, el reconocimiento en general pues de la sociedad, ¿no? Eso es, digamos, otro signo como liderazgo, ¿no? ¿Qué retos se enfrenta como universidad en el trayecto latinoamericano de la educación a distancia? Bueno, yo creo que al final del Congreso podríamos decir algo más, ¿no?, con relación a los retos, pero yo creo que la calidad de la educación a distancia es uno de los retos y ese reto pasa porque hagamos buenas ofertas, tengamos personas preparadas y a la vez sepamos adaptarnos diríamos a lo que nos plantean otros países, ¿no? El tratar de ir hacia una convergencia también en el sentido de bueno, pues no sé si el sistema de créditos europeos o será otro sistema de créditos y de competencias, pero indudablemente tenemos que intentar ponernos de acuerdo en calidad, lo que entendemos por programas y lo que entendemos, entre otras cosas, por buenas universidades a distancia o bimodales con las categorías que cada una tengan, pero sí saber que vamos en busca de una calidad que va mucho más allá de las tecnologías y mucho más allá de las cosas de moda. Va porque haya un buen fundamento, unas buenas bases en la educación a distancia y con eso, por supuesto, seguir el ritmo del mundo, ¿no? Doctora, ¿cuál es la visión de la UTPL en educación a distancia? La visión de la UTPL. Bueno, la visión de la UTPL yo creo que es saber, entre otras cosas, que es un beneficio para mucha gente, que es una necesidad en el país, que tenemos la experiencia de años y el reconocimiento de alumnos, pero diríamos y de profesionales, ¿no?, de los empleadores. Pero yo creo que mucho más allá de eso va el sentido humano de la educación a distancia, el bien que ha producido a las personas, es decir, las personas que se han sentido crecer, las personas que no tenían otra oportunidad, que hoy en día son universitarios, que se atreven a poner una empresa, que están, diríamos, en puestos de responsabilidad. Yo creo que eso es lo que entendemos por la UTPL en cuanto al beneficio social que la educación a distancia puede dar. Eso, bueno, habría muchas más cosas, ¿no?, pero yo digo que el nacimiento de esta universidad fue para esa igualdad de oportunidades. Hoy en día la igualdad de oportunidades ha cambiado en el sentido de que hay muchas personas que pueden tener acceso a la educación de mejor manera que la tuvieron en aquel momento, pero sigue habiendo el reto todavía de darles paso
y de ofrecerlo, como hemos dicho, con calidad para converger, para poder, diríamos, tener una credibilidad en el mundo. Un mundo con educación a distancia. Muchas gracias, doctora.